Eran las 7 de la mañana cuando escuché el ruido. No era un golpe común, era un estruendo violento, como si algo pesado estuviera siendo lanzado contra mi puerta. Me levanté asustada y por la mirilla vi a mi hijo Emilio sosteniendo una mandarria, mazo. A su lado, mi nuera Fabiola gritaba mi nombre con una rabia que nunca había visto antes. Yo había cambiado las cerraduras la noche anterior, y ellos lo sabían. Cuando Emilio levantó el brazo para golpear de nuevo, una voz detrás de mí dijo con firmeza: «Yo me encargo de esto». La puerta se abrió, y lo que vieron del otro lado hizo que toda esa furia se transformara en pánico. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 64 años y jamás imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo intentaría derribar mi puerta para echarme de mi casa en Guadalajara. Pero para entender cómo llegué a ese punto, necesito retroceder 5 meses, al día en que abrí mi puerta y dejé entrar no solo a mi familia, sino a mi propia ruina. Era octubre. Había estado sola desde que perdí a mi esposo Francisco hace 4 años. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Cuando Emilio me llamó diciendo que había perdido su trabajo y necesitaba un lugar para quedarse, mi corazón se llenó de esperanza. Finalmente tendría compañía. Volvería a haber vida dentro de estas paredes. Llegó un jueves con Fabiola y sus 2 hijos, Luis de 10 años y Sofía de 7. Traían maletas, cajas, muchísimas cosas. «Solo es temporal, mamá», me aseguró Emilio con un abrazo apretado. «Solo hasta que me reubique en el mercado laboral. 3 meses a lo sumo». Arreglé las habitaciones con cariño. Puse sábanas nuevas, toallas frescas, hasta compré juguetes para los niños. Había visto a mis nietos crecer a la distancia, en visitas rápidas y espaciadas. Ahora tendría la oportunidad de estar presente de verdad. O al menos eso creía. Las primeras semanas fueron buenas. Cocinaba para todos, jugaba con los niños en el patio, ayudaba a Sofía con su tarea. Fabiola parecía agradecida, siempre dándome las gracias, siempre educada. Emilio salía temprano a buscar empleo y regresaba cansado por la noche. No me importaba encargarme de todo. Al fin y al cabo, eran mi familia. Pero entonces comenzaron los pequeños cambios. Fabiola reorganizó la cocina sin preguntarme. «Es que es más práctico así, Guadalupe», me explicó con una sonrisa. Lo dejé pasar. Cambió los muebles de la sala, diciendo que necesitaba más espacio para que los niños jugaran. El sofá de Francisco, donde solía leer el periódico los domingos, terminó en la cochera. «Está muy viejo, Guadalupe. Es malo para la espalda de los niños». Me tragué el dolor y acepté. Eran mis nietos, mi familia viviendo conmigo. Podía hacer ese sacrificio. Fue en el segundo mes que las cosas cambiaron de verdad. Fabiola empezó a traer a sus amigas a almorzar a casa sin avisarme. Ocupaban mi sala, se reían fuerte, dejaban desorden. Una vez escuché a una de ellas comentar: «¿Qué casa tan grande, Fabiola? Debe valer una fortuna aquí en este barrio de Polanco». Mi nuera solo sonrió y respondió: «Pues sí, algún día será nuestra». Esas palabras me helaron, pero traté de ignorarlas. Seguramente era solo una manera de hablar, nada más. Emilio seguía sin conseguir trabajo. Decía que estaba difícil, que el mercado estaba parado. Le ofrecí ayuda, dinero para que tomara cursos, actualizara su currículum. Siempre aceptaba, pero nunca veía ningún resultado. Comencé a darme cuenta de que dormía hasta tarde. Pasaba las tardes viendo la televisión. No parecía muy preocupado por reubicarse. En el tercer mes, Fabiola me pidió dinero. «Guadalupe, necesito 50,000 pesos para una cirugía de emergencia. Es de mi padre. Tiene un problema en el corazón». Lloró tanto, parecía tan desesperada, que no dudé. Fui al banco el mismo día y saqué el dinero de mis ahorros. 2 semanas después, vi a Fabiola con un celular nuevo, carísimo. Cuando le pregunté, me dijo que era un regalo de una amiga.
No le creí, pero no dije nada. No quería crear conflicto. Fue mi vecina doña Remedios quien plantó la primera semilla de duda real. Me encontró en el supermercado y con esa manera cuidadosa de quien teme herir, dijo: «Guadalupe, vi a tu nuera ayer en el centro comercial. Estaba con bolsas de tiendas caras, riendo con sus amigas. Y me enteré de que su padre murió hace 3 años. No puede estar enfermo». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Volví a casa en silencio, con esa información martillando en mi cabeza. Me había mentido. Había inventado la enfermedad de un padre muerto para sacarme dinero. Esa noche esperé a que llegara Emilio. Necesitaba hablar con mi hijo, necesitaba que me dijera que había un malentendido. Emilio, sobre ese dinero que le di a Fabiola para la cirugía de su padre. Ni siquiera me dejó terminar. «¿Y qué tiene, mamá? Nos ayudaste, te lo agradecemos». «¿Pero su padre no murió hace años?». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Emilio me miró con una expresión que nunca había visto antes: irritación, impaciencia. «Mamá, no inventes cosas. Fabiola necesita el dinero y tú lo tienes. ¿Cuál es el problema?». Traté de argumentar, decir que me sentía engañada, pero me interrumpió. «Mira, mamá, estamos en una situación difícil aquí. Tienes esta casa enorme, esta vida cómoda, ¿y no puedes ayudar a tus propios nietos? ¿No puedes ayudar a tu propio hijo?». La culpa me invadió como una ola. ¿Tenía razón? ¿Estaba siendo egoísta? Yo tenía tanto y ellos estaban pasando dificultades. Tal vez estaba exagerando, siendo paranoica. Pero luego vino la noche que lo cambió todo. Era un martes, casi medianoche. Había bajado por agua cuando escuché voces que venían del patio. Emilio y Fabiola conversaban afuera. Debería haber hecho ruido, haber avisado que estaba allí, pero algo me hizo detenerme y escuchar. «¿Cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar esto?». Era la voz de Fabiola, llena de irritación. «Esta vieja siempre está encima de nosotros, siempre vigilando todo». «Tranquila, amor, solo un poco más», respondió Emilio, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Esa era la voz de mi hijo, pero el tono era el de alguien que no conocía. «Ya deberíamos haber hecho que te pasara la casa a tu nombre. Está vieja, sola, un juez aceptaría fácilmente que necesitas cuidarla». Sentí mis piernas temblar, pero seguí escuchando, paralizada. «Lo sé», continuó Emilio, «pero tiene que ser en el momento adecuado. Si nos apresuramos, desconfía. Déjame seguir trabajándola un poco más. En 2 meses firmará todo lo que queramos. ¿Y después? Después la metemos en un asilo barato y vendemos esta casa. Aquí vale fácilmente unos 5 millones de pesos. Nos da para comprar un apartamento nuevo y hasta sobra». No pude escuchar más. Mi cuerpo entero temblaba. Volví a mi habitación sin hacer ruido, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el bebé que llevé en mi vientre, el niño que crié sola después de que su padre se fue, el joven al que ayudé a pagar la universidad trabajando en 2 empleos, estaba planeando robarme. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, las fotos de Francisco en la pared, toda la vida que construí en esa casa, y entendí que tenía 2 opciones. Podía hacerme la víctima, llorar y aceptar mi destino, o podía luchar. Francisco siempre me decía que yo era demasiado fuerte para darme cuenta. «Guadalupe, has sobrevivido a tantas cosas en la vida. Nunca subestimes tu propia fuerza». Tenía razón. Había criado a un hijo sola. Había trabajado años como costurera para darle educación a Emilio. Había cuidado de Francisco durante su enfermedad hasta el último día. No era débil. Simplemente lo había olvidado. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Hice café, preparé el desayuno, sonreí a todos. Pero por dentro estaba cambiada. Veía todo con ojos diferentes ahora. Veía cómo Fabiola miraba mi casa como si ya fuera suya. Veía cómo Emilio evitaba mi mirada,
como si supiera que estaba haciendo algo mal, pero no le importara lo suficiente como para detenerse. Esperé hasta que todos salieron. Fabiola había llevado a los niños a la escuela. Emilio había dicho que iba a buscar trabajo, aunque yo ya sabía que era mentira. Tomé mi bolso y fui al centro de la ciudad de Monterrey. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién buscar. El licenciado Benito Campos era abogado desde hacía más de 30 años. Él había manejado el inventario cuando Francisco murió, me había ayudado con el papeleo de la casa. Era un hombre serio, confiable, discreto. Cuando entré en su despacho, me saludó con una cálida sonrisa. «Doña Guadalupe, qué grata sorpresa. ¿Cuánto tiempo? Siéntese, por favor». Me senté, y por primera vez desde que había escuchado esa conversación, me vinieron las lágrimas. Le conté todo. La mudanza a mi casa, las mentiras, el dinero robado y finalmente la conversación que había escuchado en el patio. El leak. Benito escuchó todo en silencio, tomando notas, su rostro cada vez más serio. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Doña Guadalupe, lo que su hijo está planeando se llama apropiación indebida o abuso patrimonial de adulto mayor. Es un delito según la ley. Si logra que usted firme la transferencia de la casa bajo coacción o engaño, puede ser procesado penalmente». «No quiero demandar a mi hijo», dije inmediatamente. «Solo quiero proteger lo que es mío». «Entiendo, entonces haremos algo diferente». Tomó una carpeta y comenzó a explicarme. «Vamos a crear un blindaje legal. Voy a preparar documentos que colocan su casa en un fideicomiso, un tipo de protección jurídica. Usted sigue viviendo aquí, sigue siendo la dueña, pero nadie puede quitarle la casa o hacer que la transfiera sin mi autorización como su abogado, ni siquiera su hijo. ¿Y si intentan obligarme a firmar algo? No valdrá de nada. La casa estará legalmente protegida. Además», se inclinó hacia adelante, «le recomiendo que cambie las cerraduras. Es su casa, tiene todo el derecho, y si su hijo intenta entrar por la fuerza, estará cometiendo allanamiento de morada». La idea de cambiar las cerraduras me dio un nudo en el corazón. Era como cerrarle la puerta a mi propio hijo. Pero luego recordé sus palabras en el patio. «Después la metemos en un asilo barato». Él ya me había cerrado la puerta primero. «¿Cuánto tiempo se tarda en preparar esos documentos?», pregunté. «Una semana, pero, doña Guadalupe, hay algo importante». Me miró a los ojos. «Necesitará pruebas de esa conversación que escuchó, de sus planes, porque si esto llega a la justicia, su palabra contra la de ellos puede no ser suficiente». Fue entonces cuando recordé algo. Mi celular tenía una aplicación de grabación que mi amiga me había mostrado meses atrás. Nunca la había usado, pero seguía allí. ¿Puedo grabar sus conversaciones? Si es en su propia casa, sí, es legal, y puede ser la diferencia entre conservar su casa o perderla. Salí del despacho con un plan. En los próximos días actuaría como si nada hubiera pasado. Sería la madre preocupada, la abuela cariñosa, la vieja ingenua que ellos creían que era. Pero por dentro estaría preparando mi defensa. Cuando llegué a casa, todos ya estaban allí. Fabiola estaba en la cocina haciendo un jugo. ¿Dónde estaba Guadalupe? Estábamos preocupados. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Fui al médico, mi hija. Exámenes de rutina. «Ah, qué bueno. La salud es lo primero». Ella sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Ya no me engañaban más. Esa noche puse mi celular a grabar y lo dejé escondido en la sala. Me fui a dormir temprano, o al menos fingí que lo hice. Me quedé en mi habitación con la puerta entreabierta, esperando. Alrededor de las 11, escuché a Emilio y Fabiola bajar. Se sentaron en la sala, justo donde estaba mi teléfono escondido detrás de un florero, y comenzaron a conversar. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo escucharan desde la planta baja. «¿Viste lo rara que está?», dijo Fabiola. «Desde ayer está diferente». «Relájate, no sospecho nada. Es solo la edad. Estas viejas se ponen medio paranoicas». «Me estoy cansando, Emilio.
¿Cuánto tiempo más vamos a tener que fingir que nos agrada? Escuché a mi hijo reír. Una risa baja, cruel. Poco tiempo. La semana que viene voy a empezar a hablar sobre cómo sería mejor que tuviera todo organizado a nombre de alguien más joven, por seguridad. Voy a hablar sobre accidentes, sobre que se enferme. Voy a sembrar el miedo en ella. ¿Y si no acepta? Aceptará. ¿No viste cómo se puso cuando le dije que era egoísta? Se sintió culpable al instante. Es solo apretar los botones correctos. Es débil, siempre lo ha sido. Tuve que contener las lágrimas que querían caer. No podía hacer ruido, no podía dejar que supieran que estaba escuchando. Pero cada palabra era una puñalada. ¿Y después?, insistió Fabiola. ¿Después de que tengamos la casa? ¿Después? Después le hacemos firmar un documento diciendo que quiere ir a una casa de reposo. Voluntariamente. Así no hay nada que pueda acusarnos. Estará bien cuidada, con comida y techo. Y nosotros finalmente podremos vivir la vida que merecemos. Esta casa vale tanto, suspiró Fabiola. Podemos hacer tantas cosas con ese dinero. Exacto. Y ella ya vivió suficiente. Tuvo su matrimonio, crió a su hijo, disfrutó de la vida. Ahora es nuestro turno. No pude aguantar más. Volví a mi cuarto sin hacer ruido, recuperé mi celular y escuché la grabación. Estaba todo allí, claro como el agua, sus voces, sus planes, la frialdad. Al día siguiente, llevé el audio al LIC. Benito. Escuchó todo con el rostro cada vez más serio. Cuando terminó, me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Doña Guadalupe, esto es más que suficiente. Esto es conspiración para abuso patrimonial, coacción de adulto mayor, intento de fraude. Con esto podemos no solo proteger su casa, sino que, si lo desea, podemos demandar a su hijo penalmente. No quiero demandarlo, repetí. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Solo quiero que se vayan de mi casa y me dejen en paz. Entonces eso haremos. Aceleraré los documentos. En 3 días, todo estará listo y registrado. Luego podrá pedirles que se vayan. ¿Y si no se van? Entonces usamos la ley. Pero, doña Guadalupe, le recomiendo que cambie las cerraduras antes de pedirles que se vayan. Porque si su hijo descubre que usted sabe todo, puede desesperarse. Y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Esas palabras me asustaron, pero sabía que tenía razón. Necesitaba ser estratégica, pensar en cada paso. Pasé los 3 días siguientes en un estado extraño. Por fuera era la Guadalupe de siempre. Cocinaba, limpiaba, jugaba con mis nietos, pero por dentro me estaba preparando para la guerra. Organicé mis documentos, separé mis joyas en un lugar seguro, saqué copias de todo lo importante. El miércoles, el LIC. Benito me llamó. Está listo. Puede venir a firmar esta tarde. Inventé una excusa cualquiera sobre ir al banco y salí. En su despacho firmé página tras página. Documentos que colocaban mi casa en un fideicomiso irrevocable, que me nombraban como beneficiaria vitalicia, que impedían cualquier transferencia sin la autorización expresa del abogado. Cuando terminamos, me entregó una carpeta gruesa. Estos son sus documentos. Guárdelos en un lugar seguro. Y me entregó una tarjeta. Es el contacto de un cerrajero de confianza. Puede ir a su casa esta noche, después de que todos duerman. Cambiará todas las cerraduras sin hacer ruido. Miré esa tarjeta. Era real. De verdad iba a hacer esto. Iba a encerrar a mi hijo fuera de mi propia casa. Una parte de mí se sentía monstruosa, pero luego recordé su risa en la grabación. Su plan de tirarme a un asilo. Gracias, Lic, Benito, por todo. Doña Guadalupe, usted está haciendo lo correcto, y si me necesita para cualquier cosa, estaré aquí. Por cierto, dudó. Cuando les pida que se vayan, me gustaría estar allí, como testigo, y para asegurar que todo se haga legalmente. Estuve de acuerdo. Tener a alguien a mi lado me hacía sentir menos sola. Esa noche esperé a que todos durmieran.
Alrededor de la medianoche llegó el cerrajero. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que trabajaba desde hacía décadas. «Mi hija», me dijo en voz baja, «ya he hecho esto muchas veces, para mujeres que huyen de maridos violentos, para padres que se protegen de hijos adictos. Usted no está sola en esto». Sus palabras me reconfortaron más de lo que imaginaba. Trabajó durante 2 horas, cambiando las cerraduras de la puerta principal, de la puerta de la cocina, de la cochera. Cuando terminó, me entregó un manojo de llaves nuevas. «Estas son las únicas copias, guárdelas bien. Y si puedo darle un consejo, cuando tenga que enfrentarlos, no vacile. La gente así percibe la debilidad y la usa en nuestra contra». Le pagué y se fue. Me quedé sola en la sala, sosteniendo esas llaves, sabiendo que acababa de cruzar una línea de la que nunca podría volver. Pero no me arrepentí. A la mañana siguiente, llamé al LIC. «Benito, ¿puede venir mañana, viernes? ¿Temprano en la mañana? ¿A qué hora?» 6:30, antes de que se despierten. Entre por la puerta trasera, la dejaré abierta, y quédese adentro hasta que lo llame. Entendió de inmediato. «Perfecto. Llevaré los documentos y un notificador, solo por precaución». Cuando colgué, sentí una mezcla de miedo y alivio. Iba a terminar. De una forma u otra, el viernes todo iba a acabar. Pasé ese día entero nerviosa. Fabiola lo notó. «Guadalupe, está pálida. ¿Se siente mal?» «Solo un poco cansada, mi hija. Nada serio». La noche del jueves al viernes no pegué ojo. Me quedé esperando que pasara el tiempo, minuto a minuto. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, arreglada, con café recién hecho. A las 6:20 escuché la puerta trasera abrirse despacio. Era el LIC. Benito con otro hombre de traje, el notificador. Los dejé entrar, les ofrecí café. Nos quedamos allí, en la cocina, esperando. Mi corazón latía desbocado. ¿Saldría bien? ¿Entendería mi hijo? ¿O intentaría algo peor? A las 6:30 en punto, escuché el primer ruido. Pasos apresurados en el piso de arriba, una puerta abriéndose, Fabiola gritando algo. Luego, pasos bajando las escaleras corriendo. Mi hijo y mi nuera aparecieron en la sala aún en pijama, pero ya furiosos. Cuando me vieron sentada tranquilamente en el sofá, Emilio frunció el ceño. «Mamá, la cerradura de la puerta principal está diferente. Mi llave no funciona». «Lo sé, hijo. Cambié las cerraduras anoche». El silencio que siguió fue pesado. Fabiola fue la primera en explotar. «¿Qué hizo, señora? ¿Cómo que cambió las cerraduras?» «Las cambié. Es mi casa. Puedo hacer lo que quiera en ella». Emilio dio un paso adelante. Sus ojos eran diferentes. Había algo salvaje en ellos. «Mamá, esto no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? Vivimos aquí. Vivían aquí, hasta hoy. Quiero que se vayan». «Listo», estaba dicho. Las palabras que había ensayado mentalmente cientos de veces finalmente habían salido de mi boca, y no había vuelta atrás. Fabiola soltó una risa incrédula. «Está bromeando, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir?» «Ese ya no es mi problema». Emilio se acercó más. Su rostro estaba rojo de rabia. «Mamá, no sé qué le pasó, pero no nos vamos a ir a ninguna parte. Esta casa es tanto mía como suya. Me va a dar las llaves nuevas ahora». «No lo haré». «Sí lo hará». Avanzó en mi dirección y por un segundo sentí miedo real. Pero entonces la voz detrás de mí habló, firme y clara. «No lo hará». Emilio se congeló. Sus ojos se dirigieron detrás de mí hacia la puerta de la cocina donde el LIC. Benito y el notificador acababan de aparecer. El color se desvaneció de su rostro. «¿Quiénes son ustedes?», chilló Fabiola. «Soy el licenciado Benito Campos, abogado de doña Guadalupe, y este es el notificador Arturo Juárez. Estamos aquí para asegurar que sus derechos sean respetados». El LIC. Benito caminó hacia la sala con su maletín, posicionándose a mi lado. Su simple presencia cambió toda la energía del ambiente. Tenía esa autoridad tranquila de quien había visto todo en la vida
y no se impresionaba con nada. «Buenos días, Emilio. Fabiola». Habló con educación, pero firmeza. «Vengo a informarles que, a partir de hoy, ya no tienen permiso legal para permanecer en esta propiedad. Doña Guadalupe está ejerciendo su derecho de pedirles que desalojen su casa». «¡Esto es absurdo!», gritó Emilio. «No puede echarnos así, de la nada». «De hecho, sí puede. Esta es su casa. Estaban aquí como invitados, y ella está revocando esa invitación». Fabiola cambió de táctica de inmediato. Las lágrimas comenzaron a rodar. «Guadalupe, ¿qué hicimos? Por favor, no nos haga esto. No tenemos a dónde ir. ¿Y los niños?». Esa mención a los niños casi me quiebra, pero luego recordé su plan. Del asilo barato, de cómo se reían de mí, y me mantuve firme. Deberían haber pensado en los niños antes de planear robarme. El silencio fue total. Emilio y Fabiola se miraron. Vi el pánico en sus ojos. «¿De qué está hablando?». Emilio intentó poner voz de inocente. Hice una señal al Lic. Benito, quien sacó una pequeña grabadora del maletín. Presionó play. La voz de Emilio llenó la sala. «Es solo apretar los botones correctos. Es débil, siempre lo ha sido. Después le hacemos firmar un documento diciendo que quiere ir a una casa de reposo. Voluntariamente. Así no hay nada que pueda acusarnos». Vi a mi hijo cerrar los ojos. Fabiola se puso blanca como el papel. «¿Continuó?», preguntó el Lic. «Benito, porque hay más. Está la parte donde hablan de vender la casa por 5 millones. Está la parte donde dices que tu madre ya vivió suficiente. Hay bastante aquí. Mamá». Emilio intentó acercarse, pero el notificador dio un paso adelante, bloqueándolo. «No», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No me llames mamá. Perdiste ese derecho cuando planeaste tirarme a un asilo y quedarte con todo lo que tu padrastro y yo construimos. Yo no iba a hacer eso. Era solo conversación. Estábamos enojados, frustrados. Estaban planeando, en detalle, y no fue una sola vez. Fueron varias conversaciones, en varias noches diferentes. El Lic». Benito abrió el maletín de nuevo. «Tengo aquí al menos 4 grabaciones diferentes, en días distintos, todas con el mismo tenor. Esto no es rabia momentánea. Esto es premeditación». Fabiola intentó otro enfoque. Cayó de rodillas dramáticamente. «Guadalupe, por favor, todo fue culpa mía. Yo le metí esas ideas en la cabeza. Su hijo es inocente». Pero Emilio la traicionó al instante. «Cállate, Fabiola. No vas a echarme la culpa de todo a mí». Se volvió hacia ella con rabia. «Fuiste tú quien dijo que la casa valía 5 millones. Fuiste tú quien investigó los asilos baratos». Y allí, frente a mí, comenzaron a destruirse. Fabiola gritando que Emilio era débil y manipulable. Emilio diciendo que se casó con una aprovechada. El notificador miró al Lic. Benito, que solo suspiró. «Ya basta», dije. Mi voz cortó la discusión. «No quiero escuchar más. Tienen hasta el domingo por la noche para irse. Pueden llevarse su ropa y pertenencias personales. Nada más». El lunes por la mañana cambió la cerradura de la puerta interna de los cuartos también, así que ni piensen en volver. «Mamá, por favor». Emilio intentó de nuevo, pero ahora las lágrimas eran reales. «Lo siento, me equivoqué, pero no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Eras mi hijo. El Emilio que yo crié ya no existía, o tal vez nunca existió, y yo solo estaba viendo lo que quería ver». El Lic. Benito puso una carpeta sobre la mesa. «Solo para que quede claro, esta casa está en un fideicomiso irrevocable. Aunque doña Guadalupe quisiera, no puede transferir esta propiedad a nadie sin mi autorización como abogado. Cualquier documento que intenten hacerla firmar no tendrá valor legal alguno». Vi la derrota apoderarse del rostro de Emilio. Fue en ese momento que entendió que había perdido de verdad. Ya no había forma de manipular, ya no había forma de engañar. «Sobre los 50,000 pesos que me sacaste con mentiras», dije, mirando a Fabiola, «los quiero de vuelta.
Tienen 30 días, de lo contrario los demando por estafa. No tenemos ese dinero, gritó ella. Entonces empiecen a juntarlo, porque no voy a rendirme. Fabiola miró a Emilio, esperando que dijera algo. Pero Emilio no dijo nada. Estaba de pie en medio de la sala, mirándome como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez era exactamente eso en lo que me había convertido para él, una extraña que no se dejaría manipular más. «Tienen hasta el domingo a las 6 de la tarde», repitió el lic. Benito sacando algunos papeles del maletín. «Este es un acuerdo de desalojo amistoso. Si se van voluntariamente, no se hará nada más. Si no se van, el lunes por la mañana comenzamos el proceso de desalojo judicial, y ahí las cosas se ponen mucho más complicadas para ustedes». Fabiola le arrebató el papel de la mano. Sus ojos recorrían las líneas, buscando alguna laguna legal, alguna salida. No la iba a encontrar. El lic. Benito era demasiado bueno en lo que hacía. «¿Y los niños?», dijo, cambiando de táctica de nuevo. «¿Van a poner a 2 niños en la calle? ¿Qué clase de abuela hace eso?». Esas palabras fueron hechas para lastimarme, y lo hicieron, pero estaba preparada. La clase de abuela que no va a permitir que usen a sus nietos como escudo. Luis y Sofía no tienen culpa de nada. Pero ustedes, como padres, tienen la responsabilidad de cuidarlos, no yo. «Usted siempre fue una egoísta», escupió Fabiola. «Siempre pensó solo en usted. Emilio me contó lo fría que era con él de niño». Miré a mi hijo. «¿Fui fría? ¿Cuando trabajaba en 2 tiendas para pagar tu escuela privada en Coyoacán? ¿Cuando me quedaba despierta hasta tarde haciéndote la ropa porque no tenía dinero para comprarla? ¿Cuando te llevaba al médico incluso sin tener seguro de gastos médicos?» Emilio desvió la mirada. No podía mirarme. «Di todo por ti». Mi voz se quebró, pero continué. «Todo. Y estuviste dispuesto a tirarme como basura». «No era así», murmuró. «Era exactamente así. Ustedes dijeron, ella ya vivió suficiente, como si mi vida ya no tuviera valor, como si yo fuera un estorbo que necesitaba ser removido para que ustedes consiguieran lo que querían». Lágrimas rodaron por mi rostro, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación, de rabia, de dolor, sí, pero también de fuerza. Fabiola tiró el papel sobre la mesa. «Se va a arrepentir de esto. Se va a quedar aquí sola en esta casa enorme, sin nadie. Va a morir sola. Prefiero morir sola que vivir rodeada de víboras». El notificador tosió, llamando la atención. «Señora, señor, sugiero que comiencen a organizar sus cosas. El domingo llega rápido». Emilio finalmente reaccionó. Dio un paso en mi dirección y por primera vez en la vida sentí miedo de mi propio hijo. ¿Cree que se va a salir con la suya así? ¿Cree que puede simplemente echarme? No necesito creerlo. Ya lo hice. Mi voz no tembló. «Ya veremos». La amenaza estaba clara en su tono. «Ya veremos». El lic. Benito se interpuso entre nosotros. «Señor Emilio, cualquier intento de coacción, amenaza o violencia contra su madre será reportado a la policía inmediatamente. Y con las grabaciones que tenemos, usted no quiere complicarse aún más. Créame». Hubo un momento de tensión donde pensé que Emilio se abalanzaría sobre el abogado. Sus puños estaban cerrados, su rostro rojo. Pero entonces Fabiola tiró de su brazo. «Vamos, no vale la pena». Me lanzó una mirada llena de odio. «Esta vieja no vale nuestro tiempo». Subieron las escaleras dando portazos. Escuché puertas golpeando, voces alteradas, cosas siendo tiradas. Luis y Sofía se despertaron llorando, sin entender lo que estaba pasando. Mi corazón se rompió al escuchar la voz asustada de Sofía. «Mami, ¿por qué tenemos que irnos?». Quise subir, quise abrazar a mis nietos, explicarles que no era culpa de ellos. Pero el lic. Benito tocó mi brazo suavemente. «No vaya arriba. Cuanto menos contacto ahora, mejor». Tenía razón.
Lo sabía, pero dolía igual. El notificador se quedó 1 hora más hasta asegurarse de que no habría violencia. Cuando se fue, el lic. Benito se sentó conmigo en la cocina. Doña Guadalupe, los próximos días serán difíciles. Intentarán todo para hacerla cambiar de opinión. Usarán a los niños, harán chantaje emocional, tal vez hasta amenacen. Necesita mantenerse firme. Lo sé, lo lograré. Si necesita algo, puede llamarme a cualquier hora. Dejé mi celular personal en esa tarjeta. Cualquier cosa, y digo cualquier cosa en serio, me llama. Cuando se fue, me quedé sola. La casa estaba extrañamente silenciosa abajo, pero arriba era un caos. Escuchaba cajas siendo arrastradas, cosas golpeando, discusiones constantes entre Emilio y Fabiola. Fui al patio. Necesitaba aire, espacio para respirar. Me senté en el banco de madera que Francisco había construido años atrás, donde solíamos tomar café por las tardes de domingo. Miré la casa, las ventanas del segundo piso donde mi hijo estaba probablemente maldiciendo mi nombre. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento todo había salido tan mal? Doña Remedios apareció en el muro que dividía nuestros patios. Tenía al menos 75 años, pero era astuta como nadie. «Guadalupe, ¿todo bien?» Escuché ruido temprano. Le conté todo. No tenía motivo para esconderlo. Escuchó todo en silencio, asintiendo con la cabeza. «Hiciste lo correcto». «Sé que duele, pero hiciste lo correcto». «No lo parece. Porque eres madre, y una madre siempre se siente culpable, incluso cuando la culpa no es suya». Se apoyó en el muro. ¿Sabes cuántas mujeres vi en mi vida ser destruidas por sus propios hijos? Decenas. ¿Y sabes cuántas tuvieron el coraje de hacer lo que tú hiciste? Casi ninguna. La mayoría murió sola en asilos, después de firmar todo para el hijo y ser olvidada. Sus palabras me consolaron más de lo que imaginaba. Ahora aguanta estos días, no flaquees, y cuando se vayan, reconstruyes tu vida, porque aún tienes tiempo, Guadalupe. Tienes mucha vida por delante. Los 2 días siguientes fueron los peores de mi vida. Peor incluso que cuando Francisco murió, porque al menos en su muerte había amor. Había luto legítimo. Aquí había traición, rabia, resentimiento. Emilio apenas me hablaba. Cuando nos cruzábamos en la casa, desviaba la mirada. Pero Fabiola atacaba siempre que tenía oportunidad. Debe estar feliz, ¿verdad? Se va a quedar con su casa grande solo para usted. Espero que valga la pena cuando se esté muriendo sola aquí. Yo no respondía. Había aprendido que responder solo alimentaba la pelea. El sábado por la mañana, Luis bajó a la cocina. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mi corazón se encogió. «Abuela, ¿por qué nos está haciendo esto?» Me arrodillé frente a él. Sostuve sus pequeñas manos. «Luis, mi amor, no es contigo. Nunca fue contigo o con Sofía. No hicieron nada malo. Pero vamos a tener que cambiar de escuela. Mami dijo que vamos a vivir lejos. Lo sé, mi ángel, y lo siento mucho, pero esto es algo entre adultos, de lo que no tienes que preocuparte. Papi dijo que usted es mala, que está siendo egoísta». Aquello dolió más que cualquier cosa que Fabiola había dicho. Emilio estaba poniendo a mis nietos en mi contra. Un día lo entenderás, Luis. Cuando seas mayor, entenderás que a veces necesitamos protegernos, incluso de las personas que amamos. Fabiola apareció en la puerta. «Luis, ven aquí. No hables con ella». El niño me miró con confusión antes de obedecer. Lo vi subir las escaleras despacio, arrastrando los pies, y una vez más, tuve que tragarme las lágrimas y mantenerme firme. El domingo llegó pesado, gris, amenazando lluvia. Comenzaron a cargar sus cosas temprano. Había un auto de un amigo de ellos estacionado enfrente. Cajas, maletas, bolsas, todo siendo puesto en la cajuela, en el asiento trasero, amarrado en el toldo. Los niños estaban callados, asustados. Sofía me vio por la ventana y saludó con la mano, tímidamente. Le devolví el saludo, sintiendo mi corazón hacerse pedazos.
A las 5:30, casi todo estaba fuera. Fabiola pasó junto a mí cargando una última caja. Se detuvo, me encaró. ¿Sabe lo que es? Una vieja amargada que va a morir sola. Y cuando muera, ¿sabe quién va a heredar esta casa de todos modos? Nosotros, porque usted no tiene a nadie más. De hecho, dije tranquilamente, la casa irá a mis nietos cuando cumplan 25 años. Está en el testamento. Ustedes no verán ni un centavo. Su rostro se puso morado de rabia. Por un segundo pensé que me iba a atacar físicamente, pero ella simplemente tiró la caja al suelo con fuerza, rompiendo lo que sea que hubiera dentro, y se fue pisando fuerte. A las 6 en punto, estaban listos para irse. Emilio dio una última vuelta por la casa, como si estuviera grabando todo en su memoria. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. Se va a arrepentir de esto. No lo haré. Sí lo hará, porque va a envejecer sola en esta casa, y cuando necesite a alguien, no tendrá a nadie. Sus preciosos nietos se olvidarán de usted, y va a morir sola, igual que murió Francisco. Esa mención a Francisco, a mi esposo, fue demasiado. Sentí la rabia subir por mi garganta. Francisco murió rodeado de amor, murió con dignidad, con respeto, y si muero sola, al menos moriré libre. Libre de mentiras, de manipulación, de gente que solo me quiere por interés. Emilio me miró por un largo segundo más, luego se giró y se fue. No se despidió, no dijo nada más. Simplemente se subió al auto y se marchó. Me quedé en la puerta, viendo el auto desaparecer en la esquina. La lluvia comenzó a caer, leve primero, luego más fuerte. Y me quedé allí, dejando que el agua mojara mi rostro, se mezclara con mis lágrimas. Cuando finalmente entré y cerré la puerta, la casa estaba en silencio absoluto, un silencio diferente. Ya no era el silencio pesado de antes, lleno de tensión y mentiras. Era un silencio limpio. Vacío, sí, pero limpio. Caminé por la casa despacio. La sala donde Fabiola había cambiado todo estaba desordenada, con marcas en el suelo donde los muebles habían sido arrastrados. El cuarto donde dormían tenía basura esparcida, cosas rotas a propósito. Era como si hubieran dejado destrucción como última venganza, pero no me importó. Podía limpiar, podía arreglar, podía reconstruir. Fui a mi cuarto, me senté en la cama y por primera vez en meses respiré hondo sin sentir un peso en el pecho. Doña Remedios apareció por la puerta trasera 1 hora después, con un plato de comida. Me imaginé que no tendrías ánimo para cocinar. Comimos juntas en la cocina, en silencio la mayor parte del tiempo. No necesitaba palabras. Ella entendía. La semana siguiente fue extraña. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me despertaba por la mañana y por un segundo olvidaba que se habían ido. Preparaba café para 4 personas antes de recordar que estaba sola. Comencé a limpiar la casa de verdad. Tiré todo lo que Fabiola había dejado, todos los cambios que ella había hecho. Volví a colocar mis muebles en sus lugares originales. Colgué las fotos de Francisco de vuelta en las paredes. Poco a poco, la casa volvió a ser mía. El LIC. Benito llamaba todos los días. ¿Cómo está, doña Guadalupe? ¿Necesita algo? Estoy bien, mejor de lo que imaginaba. ¿Y sobre el dinero? ¿Se pusieron en contacto? No, y no lo harán, lo sé. Entonces comenzaré el proceso legal la próxima semana. ¿Está segura? Pensé por un momento. ¿De verdad quería demandar a mi hijo? Pero luego recordé. No se trataba de castigo, se trataba de justicia, se trataba de demostrar que las acciones tienen consecuencias. Estoy segura. En la segunda semana comencé a salir más. Volví al grupo de costura que había abandonado cuando se mudaron. Las mujeres me recibieron con abrazos, con preguntas, con apoyo. Muchas de ellas tenían historias parecidas, hijos que habían intentado aprovecharse, familias que las trataban mal. «Fuiste valiente», dijo doña Teresa, una señora de 80 años que cosía como nadie. Mucha gente no tiene ese coraje.
Fue a través del grupo que conocí a Mari Carmen. Tenía 60 años, también era viuda y acababa de pasar por algo similar con una hija. Nos hicimos amigas rápidamente. Empezó a venir a casa, veíamos películas, cocinábamos juntas, conversábamos durante horas. ¿Sabes qué me di cuenta?, me dijo una tarde, mientras tomábamos té en mi patio. Pasamos tanto tiempo definiendo nuestra identidad a través de ser madre, ser esposa, ser abuela, que olvidamos quiénes éramos debajo de todo eso. Tenía razón. Yo había sido Guadalupe la esposa, Guadalupe la madre, pero ¿quién era solo Guadalupe? Comencé a descubrirlo. Volví a pintar, algo que no hacía desde antes de casarme. Compré lienzos, pinturas, pinceles. No era buena, pero no importaba. Era solo mío, algo que hacía por placer, no por obligación. Adopté un perro. Un mestizo de la calle que doña Remedios había encontrado herido. Lo llamé Valiente. Dormía en mi cama, me acompañaba por la casa, se sentaba en el patio mientras yo pintaba. Era compañía sin exigencias, amor sin condiciones. En el tercer mes, después de que se fueron, recibí una llamada. Número desconocido. ¿Aló? ¿Abuela? Era Sofía. Mi corazón se disparó. Mi amor, ¿cómo estás? Abuela, quería pedirte disculpas por lo que hicieron mi papá y mi mamá. Escuché las cosas que decían. Debí habértelo contado. No, mi ángel, no era tu responsabilidad. Se divorciaron, ¿sabes? Mi mamá se fue. Dijo que mi papá era débil, que merecía algo mejor. Y mi papá está diferente. Está amargado, enojado todo el tiempo. Sentí una punzada de tristeza, pero no de culpa. Emilio había tomado sus decisiones. Estaba cosechando lo que sembró. ¿Y tú y Luis? Estamos viviendo con mi papá en un apartamento pequeño en Ecatepec. No está mal, pero... dudó. Te extrañamos, abuela. Las lágrimas vinieron. Yo también los extraño, muchísimo. ¿Podemos visitarte uno de estos días? Papá no necesita saberlo. Pensé en decir que sí de inmediato, pero me contuve. Sofía, me encantaría verlos, pero tiene que ser con permiso de tu padre. Él sigue siendo tu padre y no voy a interferir en eso. Nunca va a dejar. Entonces, cuando cumplas 18, tú eliges. Y ahí sí, eres bienvenida aquí siempre. Conversamos por media hora más. Me contó sobre la escuela nueva, sobre cómo Luis estaba teniendo dificultad para adaptarse, sobre cómo extrañaba nuestra casa. Cada palabra era dulce y amarga al mismo tiempo. Cuando colgué, lloré. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de nostalgia, sí, pero también de esperanza. Un día, mis nietos entenderían. Un día, vendrían a visitarme por voluntad propia, el LIC. Benito consiguió una orden judicial para que Emilio y Fabiola devolvieran los 50,000 pesos. Contestaron, claro, pero la grabación era demasiada prueba. Un juez determinó que tenían 6 meses para pagar, o habría proceso penal. No se trataba del dinero. Nunca lo había sido. Se trataba de justicia. Demostrar que yo no era la vieja ingenua que ellos pensaron que era. En el cuarto mes, cambié los colores de toda la casa. Pinté la sala de un azul claro que siempre quise, pero que a Francisco no le gustaba. Cambié las cortinas por unas modernas, ligeras. Compré plantas, muchas plantas, y transformé un rincón del patio en un jardín pequeño, pero lleno de flores. Mari Carmen me ayudó. Doña Remedios también. Hubo un día que había 5 mujeres aquí en casa, todas de nuestra edad, pintando, riendo, contando historias. Fue uno de los días más felices que tuve en años. Hoy, 6 meses después de ese domingo lluvioso, me despierto, y lo primero que veo es a Valiente durmiendo a los pies de la cama. La segunda cosa es la luz del sol entrando por la ventana, iluminando la pared azul que elegí. Y la tercera cosa es la sensación de paz. No es una paz perfecta. Aún hay días que pienso en Emilio, que me pregunto cómo está, si está bien. Aún extraño a mis nietos, aún duele,
Probablemente siempre dolerá un poco, pero es un dolor diferente. No es el dolor de estar siendo usada, manipulada, engañada. Es el dolor del luto. Del luto por una relación que murió, por una versión de mi hijo que tal vez nunca existió realmente. Mari Carmen viene a almorzar hoy. Vamos a probar una receta nueva que encontró en internet. Luego, vamos al cine en Cancún. Hay una sesión vespertina de una película francesa que queremos ver. Mañana tengo clase de pintura. El jueves, el grupo de costura. El viernes, voy a cenar fuera con 3 amigas que hice recientemente. Todas viudas, todas redescubriendo quiénes son después de años definidas por sus relaciones. Mi vida no es perfecta, no está llena de familia y nietos como imaginé que estaría a esta edad, pero es mía, completa, totalmente mía, y hay valor en eso, hay dignidad en eso. El otro día estaba en el supermercado cuando vi a una mujer más joven, de unos 50 años, siendo maltratada por su hija adulta delante de todo el mundo. La hija gritaba, llamaba a la madre carga muerta, decía que estaba cansada de mantenerla. Me acerqué a la mujer cuando la hija se fue. «Señora, ¿está bien?» Estaba llorando. «No tengo a dónde ir. Mi hija es todo lo que tengo». Le di mi tarjeta. Sí, mandé a hacer tarjetas de presentación con mi nombre y teléfono. Si necesita hablar, llámeme. A veces necesitamos recordar que tenemos opciones. No sé si llamará, pero planté la semilla. Al igual que doña Remedios, plantó en mí cuando dijo que había hecho lo correcto. Ayer recibí un correo electrónico de Sofía. Creó un correo electrónico secreto solo para hablar conmigo. Me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre la vida. Le respondo siempre, con cariño, con apoyo. Un día, cuando cumpla 18, estaré aquí esperando. Luis todavía no habla conmigo. Es más joven, más influenciado por su padre. Pero tengo esperanza. Esperanza de que un día él también entenderá. Emilio envió un mensaje hace 2 semanas a través del abogado. Decía que había conseguido un buen trabajo, que estaba pagando las cuotas del dinero y que un día le gustaría hablar conmigo, personalmente, para disculparse de verdad. Aún no le he respondido. No sé si lo haré. Una parte de mí quiere creer que ha cambiado, pero la parte que aprendió a protegerse me dice que espere, que vea las acciones, no solo las palabras. Tal vez un día, tal vez. Por ahora, estoy bien aquí. En mi casa, que volvió a ser mía, con mis paredes azules, mis plantas, mi perro, mis amigas, con mi vida, que estoy reconstruyendo pedazo a pedazo. Alguien me preguntó el otro día si me arrepiento, si no habría sido más fácil simplemente aceptar, pasar la casa a Emilio, ir al asilo, mantener la paz. Miré a la persona y respondí con honestidad. ¿Más fácil? Sí. ¿Mejor? Nunca. Porque hay cosas que no tienen precio. La dignidad no tiene precio. El respeto propio no tiene precio. El derecho de vivir sus últimos años con paz, sin miedo, sin manipulación, eso no tiene precio. Podría haber elegido el camino fácil. Podría haber dejado que me convencieran, haber firmado los papeles, haber terminado mis días en un asilo barato, mientras ellos vendían todo lo que Francisco y yo construimos. Pero no elegí eso. Elegí luchar. Elegí defenderme. Y sí, perdí a mi hijo en ese proceso. Perdí el contacto con mis nietos, al menos por ahora. Pero gané algo mucho más importante. Me gané a mí misma de vuelta. Gané el derecho de despertar por la mañana sin miedo, de mirarme al espejo y ver a una mujer fuerte, no a una víctima, de saber que pase lo que pase, puedo contar conmigo misma. Y al final, tal vez sea eso lo que importa. No cuántas personas hay a tu alrededor, sino si puedes mirarte al espejo y respetar a quien ves allí. Yo puedo. Finalmente, después de tantos años, puedo. La puerta que mi hijo intentó derribar esa mañana de marzo no era solo una puerta de madera, era una puerta simbólica, la puerta de mi vida, de mi dignidad, de mi derecho a existir sin ser usada. Y cuando esa puerta se cerró con ellos afuera,
Otra puerta se abrió, la puerta de mi nueva vida, una vida que aún estoy descubriendo, aún estoy construyendo, pero que es mía de verdad. Así que sí, dolió, aún duele a veces, pero valió la pena. Cada segundo de dolor valió la pena por la paz que tengo ahora. Y si alguien está leyendo esto, alguien pasando por algo similar, quiero que sepa, no está sola. Hay otras mujeres como yo, como usted, redescubriendo su fuerza. Y sí, da miedo. Sí, va a doler. Pero del otro lado del dolor hay libertad. Y la libertad, mi amiga, no tiene precio. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero.